Buen día, aspirantes. Hoy vamos a hablar del factor de carga en aeronaves. De acuerdo a lo que les había dicho que íbamos a pasar un video de YouTube para que ustedes tengan idea de lo que es un factor de carga en una aeronave. Cómo depende para hallar los cálculos estructurales y saber que siempre está relacionado con el peso de la aeronave y de cierta forma con lo que tiene que ver con su especialidad. Bien, factor de carga. Lo vamos a llamar con la letra N minúscula y se define como la relación entre la sustentación del avión y el peso del avión. L y W. Es importante para dimensionar y establecer los valores para determinar los cálculos en los herrajes, estructuras, largueros, costillas, etc. ¿Qué quiere decir? Que la determinación de este factor de carga nos va a hacer calcular, por ejemplo, los herrajes en una toma de un semiplano. Por ejemplo, qué valores tiene que tener ese valor, esa tensión o ese cálculo estructural que tengamos que hacer para realizar ese herraje. Bien, como denominamos ese, es el factor de carga, y relaciona al peso con todas las fuerzas que actúan sobre el avión. ¿Qué significa todas las fuerzas que actúan sobre el avión? En un vuelo puede haber turbulencias, puede haber descensos, ascensos bruscos, puede haber maniobras y también puede haber fuerzas en el aterrizaje. Todo eso es lo que relaciona al factor de carga N con las maniobras del avión. Entonces hablamos siempre de, cuando hablamos acá hablamos de maniobras. Maniobras. Bien. Les voy a dejar un cachito que les dejo un ratito esto para que lo tengan ahí y lo puedan copiar, que lo lean. Siempre hablamos de maniobras del avión. Bien. Borramos. ¿Qué quiere decir? Que cuando L para un vuelo recto y nivelado N es igual a W. Por consecuencia, N va a ser igual a 1. Entonces, cuando en otras condiciones de vuelo L va a ser mayor a W. Por consecuencia, cuando esto si N es igual a L sobre W, la sustentación, si L es mayor que W, siempre N va a ser mayor que 1. Entonces vamos a hacer una condición para un cierto peso N, para un cierto W, tenemos L para un cierto W, el N máximo lo vamos a obtener cuando sea L máximo. Pero para que L
que L sea máximo, el coeficiente de sustentación deberá ser máximo también. Entonces quiere decir que si reemplazamos en la ecuación de sustentación, L máximo va a ser igual a 1/2 de ρ por la densidad, por la velocidad de maniobra, por el CL máximo, donde Bm va a ser la velocidad, lo voy a aclarar acá, Bm va a ser la velocidad equivalente de pérdida de maniobra. En maniobra. La velocidad B sub m es la velocidad equivalente de pérdida de maniobra. El CL máximo y obtenemos la fuerza de sustentación máxima. Eso es para una condición de vuelo. Para esta condición de vuelo. Vamos a hacer otra condición de vuelo. Para otra condición de vuelo. Otra condición de vuelo. Para un vuelo recto y nivelado, L en 1/2 de ρ por el CL máximo por el área. Esta sería la relación. En la otra ecuación, chicos, me olvidé de poner la superficial A, acuérdense. Esa sería para un vuelo rectinegrado, velocidad equivalente de maniobra para un vuelo recto, para un vuelo horizontal. Pérdida. Sí. De maniobra para un vuelo horizontal. Bien. Entonces ahí tengo para un vuelo horizontal y para un vuelo en otra maniobra. Estas son las dos condiciones que tenemos para hacer el vuelo. Quiere decir que a L máximo sobre W. Pero como en esta ecuación, vamos a llamar ecuación 1. Como en esta ecuación, para la ecuación 1, W es igual a L. Quiere decir que yo puedo reemplazar en 2. Reemplazo en 2 y sería N máximo
va a ser igual el L máximo que teníamos antes, que era 1/2 de ρ por la velocidad de pérdida de maniobra por el CL máximo por la superficie alar dividido, esta la vamos a llamar BS. Dividido 1/2 por ρ sub 0 por la velocidad de pérdida de maniobra en un vuelo horizontal por el CL máximo por la superficie alar. Quiere decir que yo todos estos términos los puedo simplificar y como conclusión me quedaría que el N máximo me queda que el N máximo o el factor de carga máximo el N máximo va a ser igual a la velocidad de pérdida de maniobra versus la velocidad de pérdida de maniobra en vuelo horizontal. Esto elevado al cuadrado. Esta es la deducción del factor de carga máximo en una aeronave. La velocidad de maniobra para pérdida, la velocidad de pérdida de maniobra y la velocidad de pérdida en vuelo recto y nivelado. Velocidad de pérdida de maniobra, velocidad de pérdida en maniobra, y esta es la velocidad de pérdida equivalente en vuelo horizontal. Velocidad equivalente de pérdida de maniobra es esta. Velocidad equivalente de pérdida de maniobra. Y esta es la velocidad equivalente de pérdida en vuelo horizontal. Quiere decir si el avión volara a una velocidad tres veces superior a la de pérdida de maniobra, a la de pérdida, el factor de carga N sería si velocidad de pérdida de maniobra va a ser la velocidad de pérdida de maniobra va a ser igual a 3 veces la velocidad a la de pérdida. La velocidad de maniobra es 3 veces la velocidad de pérdida. Acuérdense siempre
que la pérdida en inglés es stall. ¿No? Stall es pérdida en inglés, entonces Bs es la velocidad de pérdida y esta es la maniobra. ¿No? Acuérdense de esto en inglés que lo van a tener presente, es stall. ¿No? Entonces n máximo va a ser igual a 3 Bs dividido Bs al cuadrado. Quiere decir que esto sería 9 Bs al cuadrado dividido 3 dividido Bs. Quiere decir que en este caso, para la velocidad de maniobra 3 veces a la velocidad de pérdida, el n máximo va a ser igual a 9. Una velocidad, supónganse, si la pérdida es de 100 nudos y la velocidad de maniobras 3 veces 100 nudos sería 300 nudos al cuadrado dividido 100 nudos al cuadrado. Entonces ese factor de carga sería 9. Vamos a ver que cada aeronave, cada tipo de aeronave tiene un factor de carga distinto. Las aeronaves de transporte tienen un factor de carga, las aeronaves de acrobacia tienen un factor de carga, las aeronaves de entrenamiento tienen un factor de carga y las aeronaves de combate tienen otro factor de carga. Entonces, vamos a ver si tengo un valor de algún n para decirles cuáles son los valores acá, por ejemplo. Acá hay un valor de n. Vamos a poner para que ustedes tengan vamos a hacer un cuadrito para que tengan idea de cuáles son los factores de carga de las distintas aeronaves. Vamos a ver acá el cuadrito. Tipo de avión. Y N. Tipo de avión. Transporte. Fíjense en este cuadro cómo va variando el factor de carga según las maniobras que tenga que realizar una aeronave. Fíjense que obviamente la carga que va a recibir el ala en un avión, ya sea casi interceptor acrobático, va a ser mayor que el factor de carga o las fuerzas que van a actuar sobre un avión de transporte van a ser totalmente distintas a las fuerzas que actúan sobre
un avión caza interceptor acrobático. Fíjense que los aviones acrobáticos pueden hacer maniobras que un avión de transporte no puede hacer, ya sea específicamente por este factor de carga. Y hay maniobras, ustedes van a ver, que depende qué tipo de aeronave las pueda realizar, ha llevado a accidentes, a pérdidas de planos o algunas otras superficies móviles. O sea que el factor de carga es importantísimo para saber determinar las fuerzas actuantes sobre la estructura de la aeronave, ya sea en el aterrizaje, en maniobras, en turbulencias, en ascensos, en descensos bruscos. Esas son todas las fuerzas y el factor de carga que actúa sobre la aeronave. Bien, entonces vamos a ver ahora. No me acuerdo si con ustedes vimos las fuerzas que intervienen en el avión. En todo caso la vemos después vamos a ver el factor de carga. Vamos a hacer el factor de carga en un viraje, ¿no? Acá estábamos volando recto y nivelado. En un vuelo recto y nivelado también hay este tipo de turbulencias. En fin, hay algunas fuerzas que van a actuar igual por más que volemos recto y nivelado, ¿no? Alguna ascendente, alguna descendente, alguna constante. En fin, todo eso actúa sobre la aeronave en el aire. Entonces vamos a hacer factor de carga en un viraje. Esto es cuando el avión está en esta posición. Acá estamos volando recto y nivelado, acá está haciendo un viaje. Entonces vamos a hacer el avión, vamos a dibujar con el plano, vamos a dibujar el peso, W, el ángulo, ¿sí? Lo vamos a llamar, vamos a dibujar la fuerza de sustentación, L, la fuerza de sustentación L, y vamos a hacer que quede un poquito mejor acá. Y acá voy a hacer el avión, el avión, la fuerza de sustentación L, esta es W, y ahora vamos a analizar qué son estas fuerzas. Esta es perpendicular al plano del avión, vamos a llamarla la fuerza de sustentación. Fíjense que cuando en el caso de que volara recto y nivelado, esta L, si el avión está en esta posición, esta L coincidiría con el peso. Pero fíjense que ahora la L no coincide con el peso. La única que coincide con el peso es
esta descomposición de la fuerza, que es, si yo tengo que este es el coseno de phi, fíjense que este es el, si yo llamo esto phi, L por el coseno de phi me va a dar esta componente, L por coseno de phi, y esta componente va a ser igual a L por el seno de phi. Entonces fíjense que acá hay otras fuerzas que están involucradas, la tracción también, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo así. Entonces tenemos que la que va a coincidir en valor el peso y L multiplicado por el ángulo que forma la sustentación con, digamos, con el peso, también porque esto viene así. Fíjense que esto es lo mismo. Si esto fuera el peso, este sería el ángulo phi por opuestos. Entonces acá, L no va a ser más igual a W, porque estamos volando en un viraje. Entonces la única que va a ser igual a W va a ser igual a L por el coseno de phi. Quiere decir que si yo acá despejo L va a ser igual a W sobre el coseno de phi. Esta es igual a esta. Lo único que hice fue descomponer la resultante en el ángulo de viraje. En este ángulo de viraje. Eso fue lo único que hice acá. Si hubiera estado así, si hubiera estado recto, este coseno sería igual a ¿cuánto? A 0. Este ángulo sería 0. Si el coseno de 0 es 1, o sea que W va a ser igual a L. Ahora bien, si supónganse que estamos haciendo un viraje, supongamos que estamos en un viraje a 60 grados. Un viraje a 60 grados. Quiere decir que phi va a ser igual a 60 grados. Si yo reemplazo phi por 60 grados, coseno de 60 grados creo que era 0,5, un medio, y reemplazo el coseno de 60 grados reemplazo el coseno de 60 acá, L va a ser igual a W dividido un medio dividido un medio, o sea 0,5. Quiere decir que en este caso, para un viraje a 60 grados, L va a ser igual a 2 veces el peso. El 2 pasa con denominador. Entonces, para un viraje de 60 grados, la sustentación va a ser igual al doble del peso. Por eso es importante calcular
Por eso es importante calcular los valores de la sustentación y el factor de carga para hallar todos los valores de los herrajes, las tomas, las estructuras y demás. A ver cómo vamos. Sí, vamos bien. Entonces, quiere decir que las alas, para esta condición de vuelo de 60 grados, soportan 2 veces más cargas que si el avión estuviera volando recto y nivelado. En un factor 2. Eso sería la conclusión del factor de carga. Entonces vamos a reemplazar, voy a borrar todo. Vamos a borrar esto. Quiere decir que a mayor ángulo, mayor factor de carga. Supónganse el coseno de tendríamos que ver, tenía que agarrar la calculadora a ver cuánto vale el coseno. Si n es igual a la velocidad de maniobra sobre la velocidad de pérdida de maniobra, la velocidad de pérdida en maniobra, velocidad de pérdida de maniobra va a ser igual a bs por la raíz cuadrada de n. Si yo despejo bm, lo voy a hacer por partes así lo entienden mejor. Vamos a hacer la velocidad de pérdida. Quiere decir que para este viraje, si yo quiero despejar, por ejemplo, bm al cuadrado, va a ser igual a n por bs al cuadrado. Al aplicar raíz, la velocidad de maniobra va a ser igual a la raíz cuadrada de n por bs.